El Señor nos ha llamado, como dije yo, a ser una iglesia profética. Quiero comenzar queriendo tratar una palabra que no está ahí, pero no sé si yo la voy a leer en otra versión. Pero a lo mejor la novela de los radios siempre lo pone, es segunda de Pedro, capítulo 3. El verso 12 dice que debemos esperar con ansias el día de Dios y apresurar que llegue aquel día. Y el versículo 13 dice: pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Y el versículo siguiente, 14, dice: por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Amén. El Señor nos ha llamado a tener una vida. Diga: Dios quiere que tenga vida y vida en abundancia. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa vida es la vida de Cristo en nosotros. Por eso hemos hablado que ser un discípulo de Jesús no es solo tener una creencia, no es solo tener una religión, no es solo estar o congregarse, no es solo decirle cambio de religión, sino que ahora que somos hijos de Dios, que somos discípulos de Jesús, Dios quiere que nuestra vida, como dice esta palabra, se asemeje, se parezca a Cristo. Por eso cuando hablamos de que debemos ser esa iglesia como fue Juan el Bautista, que preparó el camino al Señor, preparar el camino del Señor es anunciar las buenas nuevas, es que muchos procedan al arrepentimiento, pero también es decirle: Señor, yo me quiero parecer a ti, Señor, yo quiero vivir y ser como tú, yo quiero que mi vida no solo tenga una religión, no quiero ser el mismo, sino que quiero ir pareciéndome a ti. Por eso aquí en 2 de Pedro 3:12 dice que debemos anhelar el retorno, pero debemos apresurar también su venida. Apresurar y amar su venida significa una iglesia que se prepara. ¿Y cómo se prepara? Viviendo como Cristo quiere que vivamos. El Evangelio significa buena noticia. Y buena noticia es un cambio de vida, un cambio en nuestra vida diaria, donde muchas veces nadie nos ve. Ahí Dios también quiere que seamos cambiados y transformados. Hemos hablado, yo voy a continuar hablando, me gusta seguir hilo, si usted no lo ha visto, pero nosotros venimos hablando sobre que Dios quiere poner su carácter y conformarnos, como dice la palabra, a hechura, a imagen de Cristo. Esto es lo que Jesucristo vino a hacer. Esto es lo que Jesucristo quiere hacer. Quiere conformarte a la imagen de su Hijo. O sea, quiere que tú tengas el carácter de Cristo. Di así: Dios quiere que yo tenga el carácter de Jesús. Le puede decir al que está al lado tuyo: Dios quiere que tú tengas el carácter de Jesús. ¿Ven? Por eso cuando hablamos de carácter no hablamos de una religión solamente, no hablamos de hacernos evangélicos solamente, sino que nuestra vida se parezca a Cristo en todas las áreas. Por eso, eso es lo que significa
ser verdadero discípulo de Jesús. Y vamos a leer Romanos 8, capítulo 29, que dice así: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hemos hablado que el propósito eterno de Dios, el proyecto de Dios para nuestras vidas, para la iglesia, es que Él quiere tener una gran familia de muchos hijos y que cada uno de sus hijos se parezca a Él. No podemos ser una iglesia que nos parezcamos a cualquier otra cosa, al mundo. No, tenemos que ser una iglesia que se parezca a Jesús. Debemos ser esa novia que se prepara, que limpia sus vestiduras, que prepara su vestido de novia para la gran boda, cuando Cristo regrese. Amén. Para eso nos preparamos, para eso apresuramos su venida, para eso estamos atentos a que el Señor regrese. Pero no somos una iglesia que está distraída, no somos una iglesia que cualquier cosa toma. Nosotros entendemos que tenemos una meta. ¿Y sabe cuál es esa meta? De todos los discípulos de Jesús. Es parecernos a Cristo. Esa es la meta. No tenemos otra meta. Cualquier otra meta es superficial, es pasajera. La meta de un discípulo es parecerse a Jesús. Por eso hemos hablado, estoy haciendo como un resumen de lo que ya hemos hablado. Dios quiere formarnos, formar su carácter en nosotros. Y hemos estado hablando, hemos ido así paso a paso, de el sermón que Dios dio, la prédica que Él dio en Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, pero que comienza en Mateo 5, que es conocido la Biblia, dice el sermón del monte, donde yo les conté que por muchos años la primera iglesia basó su discipulado en estas enseñanzas. Y hemos estado ahí leyendo en Mateo 5, comenzando ahí, sobre, en muchas Biblias aparece como las bienaventuranzas. Y te invito de nuevo a leerlas. Mateo 5, del 1 al 12, que dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y hemos dicho
como discípulos de Jesús. La meta mía como pastor, más que ser un buen orador, más que ser un buen expositor de la palabra, que sí la tengo que ser, sí tengo que hablar la verdad y lo que aparece en ella, pero más que eso, yo tengo que parecer cada día a Jesús. Mi carácter, mi forma de vida cada día tiene que ser parecida a Jesús, igual que la tuya. Esa es nuestra gran meta. No es solo hablar de Jesús, no es solo decir somos evangélicos, no es solo decir somos cristianos, sino que nuestra vida, nuestros hechos, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, nos parezcamos a Cristo, obedezcamos su palabra y cumplamos sus principios. Porque si no, simplemente estamos oyendo, estamos teniendo una religión. Y yo te quiero decir que la religión no salva a nadie. La religión para nada es importante, la religión no trae cambios trascendentes. El único que salva y que trae cambios es Cristo. Y esa es nuestra meta, que todas las áreas de nuestra vida se parezcan a Jesús. Entonces hemos dicho que de estas bienaventuranzas o de esta enseñanza de Mateo 5 podemos sacar algunas cualidades de vida, de carácter que Jesús enseñaba porque Él las tenía. Y Él quiere que tú las tengas. Y hemos hablado, primero, la primera cualidad que ya la vimos, es la humildad. El humilde es el que el Señor siempre lo va a mirar con buenos ojos. Al orgulloso, dice la palabra, que lo recibe. Para ser un discípulo, para aprender de Jesús, como Él dijo, que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús. Para que nuestra vida sea transformada, para que otros me ayuden a crecer, yo tengo que ser humilde, tener esta característica en mi vida. Cuando yo soy orgulloso, yo vivo a mi manera, y aunque diga sí, sí, yo conozco mucha gente que dice sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor. Pero ¿saben? Se va de aquí y hace su vida como quiere, sigue viviendo como quiere y no conforme a la palabra. Entonces, no basta decir sí, sí, sí. En nuestra vida debemos decir, Señor, yo quiero vivir como tú eres. Y la humildad, por eso parte todo por la humildad. Si yo tengo un corazón humilde, voy a tener un corazón enseñable. Si yo tengo un corazón humilde, no me voy a creer mayor que otro. Si tengo un corazón humilde, voy a tratar a las personas con esa misma humildad. No me voy a creer ni artista ni superior a nadie. Dijimos, esa es la primera cualidad. No la voy a explicar porque ya la hemos hablado. Segundo, hablamos que para parecernos a Jesús, Jesús dice que debemos tener un corazón, también un espíritu de humildad, pero también de quebrantamiento. Y hablamos que el quebrantamiento, como dice la palabra del Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dijimos que llorar por lo que Dios llora, es hacernos parte del sufrimiento de este mundo y tener misericordia por esas cosas, orando, intercediendo, orando por la presencia de Dios. Hay una canción que me gusta mucho que dice: siempre que me mires, quiero que me encuentres con fuego en el corazón y con lágrimas en mis ojos, quebrantado ante ti, Jesús. Nosotros cuando nos juntamos en un lugar como este, o nos juntamos cuando hacemos la casa de oración, no es que yo no está cuando yo estoy en mi casa, cuando yo oro solo, cuando yo canto solo, está. Pero cuando la iglesia se reúne, hay una presencia especial, hay un poder especial que Dios mismo prometió, que Él dijo: donde hay dos o más congregados en mi nombre, yo estaré ahí. Y por eso,
cuando nosotros nos reunimos, yo no puedo ser diferente. Y si algo me pasa, si algo siento que estoy como vacío, como duro, como distraído, como que vengo al shopping, ¿viste? Que vengo al mall, vengo a una vida social, tengo problemas. ¿Saben? Todos nosotros frente a Dios, yo entiendo cuando alguien frente a Dios dice, me siento mal frente a Dios. ¿Saben? Porque en general todos debiéramos sentirnos mal frente a Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque no tenemos medio. Solo por su gracia, solo por Cristo, que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia y hallar socorro. Entonces, de hecho, Jesús en una ocasión le habló de dos personas, una religiosa y otra que era pecadora. Y dice que ambos fueron a orar. Y el religioso sabe cómo oraba. Perdón, voy a usar un término coloquial. El religioso entró y dijo, aquí te las traigo bien, ¿cierto? Entró así, todo orgulloso, y empezó a orar, gracias Señor. Y oraba muy bonito, pero él decía, gracias porque no soy un pecador como ese otro. Pero en cambio el otro solo oraba, sé propicio a mí, que soy pecador. Ten misericordia de mí, que soy pecador. Solo se mostró, solo se humilló. ¿Y saben qué dijo Jesús? Porque él estaba enseñando. Dijo, ¿cuál de los dos creen ustedes? Le preguntó a sus discípulos. Fue el que estuvo justificado delante de Dios. El segundo. Porque el otro, dijo Jesús, oraba consigo mismo. Por eso, yo sé que las lágrimas no se ven. Ninguno de nosotros aquí ha estudiado para ser actor, ¿cierto? Las lágrimas no se ven. Pero hay un síntoma en nuestras vidas y aún en nuestros tiempos a solas. Si uno ha llorado frente a Dios, si tú has dejado de llorar tu pecado, si tú has dejado de confesar tu pecado, si no te pasa nada cuando sientes a Dios o no lo sientes, tienes que decirle, Señor, tú prometiste que este corazón de piedra lo ibas a cambiar y que ibas a poner un nuevo corazón. Por eso Jesús oraba y se quebrantaba frente al Padre, siendo Jesús Dios. ¿Cuánto más nosotros, pecadores? Entonces, el quebrantamiento es la segunda cualidad que ya vimos. La tercera cualidad de Jesús que Él quiere que esté en nuestra vida es la mansedumbre. Y dijimos que ser manso es como que el sol de tu justicia. Voy a echar un poquito más para atrás. ¿Usted todavía sigue con frío? Tiene mucho frío. ¿Qué podríamos apagar un ratito? Pero bueno, un ratito, o esperamos un ratito más y yo apago. Entonces, la mansedumbre dice, bienaventurados los que son mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y obviamente el Señor también quiere una iglesia mansa que obedece, que tiene una disposición a obedecer con paz, que es paciente, que es sumiso. Estas son características
el sentido tiene que nosotros cada día, aunque sea poquitito, pero nos vayamos pareciendo a Jesús. Que tú salgas de aquí y el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves, y todos los días tú tengas estos actos de Jesús. Y dice, aquí en Mateo 5, también dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Promesa del Señor para nosotros. Ahora, yo quiero decir que esta bienaventuranza se puede malinterpretar. ¿Y por qué se puede malinterpretar? Porque Jesús aquí nos está refiriendo a una justicia que se exige. No es una justicia que se manda. En realidad no es una justicia que tiene que ver con nosotros, sino que la justicia, el hambre, la sed de justicia que Dios quiere, no es para nosotros mismos, sino es tener hambre, deseo, anhelo de justicia, de ser justos o de anhelar la justicia de Dios aquí en la tierra, ser justos, ser santos, primero ante Dios y como Dios. Eso es tener hambre y sed de justicia. En realidad son honestidad. Esto es tener hambre y sed de justicia. Querer primero ser justos delante del Señor y anhelar la justicia que Dios quiere. Por eso, ser justos o tener hambre y sed de justicia es tener hambre y sed y estar desesperados por lo que Dios quiere traer a la tierra. Por eso Jesús llama, dice, bienaventurados los que anhelan, los que están desesperados, los que desean ser justos como Jesús. Entonces, yo no sé si esta es tu oración, pero hoy día te quiero enseñar que esta debe ser tu oración. Señor, yo quiero ser justo como tú lo eres. No quiero tener mi justicia propia. No quiero ser solo así, anhelar para mí, sino ser como tú eres justo. Por eso tener hambre y sed de justicia no se limita solo a una justicia personal, sino también incluye anhelar que todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que esté alrededor nuestro, también nosotros podamos influenciar para que nuestra sociedad sea una sociedad más justa, sea una sociedad donde el amor sea el centro de todas las cosas. Por eso nosotros los hijos del Señor no coñamos, no pagamos coño. Porque aunque nadie nos vea, en el mundo espiritual eso no es sembrar justicia. La corrupción son espíritus que se mueven en países, pero la iglesia está llamada a ir en contra de esas corrientes. Por eso la palabra de Dios dice que debemos buscar, ¿qué dice Mateo 6:33? Buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Esta es la meta de todo el que quiera agradar a Cristo. Buscar primeramente el reino de Dios y su
eso, hermanos, la justicia de Dios es muy diferente a la justicia humana. Porque por los egoísmos del hombre y por los sistemas legales, jurídicos, injustos que existen en este mundo, hay una desigualdad en todo aspecto. Hay desigualdad económica, hay desigualdad social, y existe este mundo con mucha injusticia. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Muchas cosas. Porque la iglesia ha sido llamada a ser una iglesia profética. Pero para ser una iglesia profética, la iglesia tiene que vivir justamente. Porque nosotros entendemos, como dice la palabra de Dios, que el obrero es digno de su salario. Entonces, cuando a un obrero no se le paga un salario justo, nosotros estamos frente a una injusticia. Y yo no digo, no quiero que usted me malinterprete y diga, el pastor se está volviendo comunista y no viene aquí a hablar de justicia social ni nada de eso. Yo le estoy hablando de la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios es la que la tierra, en la sociedad y en el mundo necesita. Por eso la iglesia es llamada a decir, venga tu reino. Por eso Jesús nos enseñó a clamar, venga tu gobierno, venga tu señorío, venga tu justicia. Por eso nosotros sabemos que debe haber justicia. Y quizás alguno de nosotros, puede ser que aquí haya alguno que tenga una empresa, no me recuerdo, o tenga gente que trabaje para ti. O quizás, bueno, si no hay nadie, pero Dios nos llama a ser justos en todo. Y hay cosas. Estos días justamente hablaba el señor Pablo, que hay cosas que son, podríamos decir, no son pecados, no son malos, que son parte aún del mundo que vivimos. Nosotros vivimos en Occidente, nuestro estilo económico es una economía neoliberal, donde hay oportunidades para todos, ¿cierto? Vivimos en un sistema comunista donde el Estado es el que maneja todo. Y por un lado muy bueno eso, pero por otro lado, esto también hace que las brechas entre el rico y los que no tienen sean muy grandes. Y nosotros como iglesia estamos llamados a cambiar eso, ¿sabían ustedes? Y esto es muy importante que lo entendamos. Porque si Dios está hablando que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, en nuestra vida tiene que haber esto. Por eso nosotros también vivimos bajo normas legales que están basadas básicamente, bueno, no voy a hacer ahora una clase de eso, pero están basadas en el derecho romano. Y dicho eso, hay cosas que nosotros podemos decir no son pecados, pero que un cristiano debe vivir distinto. Yo voy a dar un ejemplo muy práctico a lo que me refiero para que me comprendan. ¿Qué pasa o qué debiéramos pensar si una persona, un hombre, tuviera 100 casas? Es pecado que ese hombre tenga 100 casas porque, bueno, ha trabajado, ha recibido una herencia, tiene dinero, puede comprarse 100 casas. ¿Es pecado eso frente a Dios? ¿Qué creen ustedes? No es pecado. De hecho, legalmente eso, si él trabajó y la adquirió justamente, no va a tener ningún problema. Solamente que frente a Dios, si ese hombre que tiene 100 casas, hay algunos que no tienen ninguna donde vivir. Moralmente,
Por eso cuando nosotros hablamos del evangelio práctico, no sé que aquí estoy tocando a mamón, ¿cierto? Siempre que se habla del dinero, aquí hay problemas. La iglesia, cuando habla de la iglesia en general, la iglesia de Cristo, este es un tema por lo cual ahora la iglesia se busca y se le apunta. Porque hay personas que están paradas acá al frente, yo lo estoy ahora, que se enriquecen a costa de las personas y que se habla desde aquí hacia allá de que los pobres, ser pobres es un pecado, que solo hay que ser próspero. Y la verdad es que Dios quiere prosperarnos en todo, pero Dios quiere que la prosperidad chorree para todos, no solo para que lo ilumina el sol, sino para todos. Y esa es la justicia que Dios quiere, que las brechas económicas, aún dentro de congregaciones pequeñas como la nuestra, siempre se vayan achicando. Y por eso es tan importante la generosidad, por eso es tan importante obrar con la justicia de Dios. Y dice Santiago, capítulo 5, versículo del 1 al 6. Ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Oiga, como clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oído del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que les ofreciera resistencia. Queridos, queridas, debemos tener hambre y sed de justicia. Y aunque esta palabra va dirigida en especial al rico, la verdad que a veces también los pobres podemos ser muy tacaños, muy egoístas. A veces podemos mirar solo para nosotros mismos y podemos criticar y acusar al empresario, al rico, a lo que tiene. ¿Por qué no nos dan? ¿Por qué no son justos? Pero la pregunta es, ¿qué tanto tú eres justo? ¿Qué tanto tú eres generoso? ¿Qué tanto tú das? Y cuando digo dar, no solo digo dar a la iglesia, no solo digo dar ofrendas como las que tomamos delante, sino dar cuando tú ves necesidad. Porque eso es tener hambre y sed de justicia. ¿Por qué estamos yendo a la comunidad? Es porque queremos dar. Y esto debe ser una característica de nosotros como iglesia, pero no solo como grupo, sino aún en nuestra vida diaria, que lo que da a la derecha no sepa a la izquierda, pero debe ser un estilo de vida. Y eso es lo que nos hace ser justos. Es más, eso es lo que nos hace tener hambre y sed de justicia. Es cierto que Dios nos llama a ser una iglesia profética, a dar palabras proféticas, a denunciar toda clase de injusticias. Y aunque sea legalmente justo, nosotros podemos decir que esto está incorrecto. Por eso, dentro de nosotros, como hermanos, con mucho respeto, tenemos que decir
pasaría si Jesús fuese un empresario, un dueño de una fábrica o de una empresa? ¿Cómo creen ustedes que pagaría a sus obreros? ¿Cierto? Es verdad que sería muy justo. Si Jesús fuese un legislador, un alcalde, un presidente, ¿qué leyes creen ustedes que impulsaría? Por eso Dios nos llama aún a las autoridades a hablar proféticamente lo que tienen que hacer, lo que es correcto y incorrecto, pero no pensando en uno mismo, no pensando yo no voy a ir al alcalde a decirle denos un lugar para reunirnos. Yo le tengo que decir al alcalde que usted tiene que ser justo, tiene que cumplir lo que usted ha prometido. A eso Dios nos llama. No solo a pedir, sino a declarar la justicia. Porque Jesús, hermanos, nos llama a tener hambre y sed de justicia, que ese carácter debe estar en tu vida y en la de todos nosotros. Por eso, cuando hablamos también de hacer obra de misericordia, estamos hablando de hacer justicia. Cada obra de misericordia que hacemos es hacer obra de justicia. ¿Les parece ahora que pueden apagar los dragones? Dice Mateo capítulo 6, dice, vamos a leer del 1 al 4. Dice, guárdense de hacer su justicia. Si ustedes ven ahí está subrayado, dice, guárdense, dice Jesús, de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando pues hagan obra de misericordia, que también está ahí subrayado, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Pero cuando tú hagas obras de misericordia, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, de modo que tus obras de misericordia sean en secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará en público. A esto Dios nos llama. Esta es la vida aquí para nuestra vida. También en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 14 y 15, dice, ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Como dicen las Escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Por eso, hermanos, la justicia de Dios se encuentra intrínsecamente ligada al amor y a la misericordia. Justicia y misericordia son inseparables. Tenemos que siempre, y por eso Dios nos llama a ser una iglesia misericordiosa, una iglesia generosa, y que aún en nuestra vida particular nosotros estemos siempre atentos. Yo siempre digo, por eso en mi auto, yo lo aprendí hace muchos años del pastor Adolfo, que uno siempre tiene que andar trayendo monedas. Porque es cierto, en cada esquina hay alguien que te quiere limpiar el vidrio, que te quiere pedir algo, y nosotros debemos estar siempre dispuestos a dar. Ahora, yo no digo solo eso, hay muchas otras cosas, pero debemos andar con ojos atentos a quién ayudar. Porque cuando yo ayudo, estoy poniendo justicia de Dios en esta tierra. Y cuando estoy haciendo eso, es porque tengo hambre y sed de justicia. Y sé, como dice la Escritura, que seré saciado por tener esta hambre y sed de justicia. Dice ahí 2 de Corintios capítulo 9, versículo del 9 al 10, como está escrito, repartió, dio a los pobres,
justicia permanece para siempre. Y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia. Entiendo que ser generoso no es solo en el ofrendero que hacemos acá. De hecho, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con alegría, pero el ser generoso es un estilo de vida, es una forma de andar diciendo: yo quiero la justicia de Dios, y por eso la ando practicando. Por eso repartir y dar a los pobres, ¿qué creen ustedes? Es hacer justicia, según lo que estamos leyendo, según la palabra, no lo que yo estoy diciendo, según la palabra es sí, porque no es justo que algunos tengan en abundancia y otros no reciban lo necesario para vivir dignamente. Todos nosotros sabemos que hay gente que se aprovecha de esto, que hay gente que no se floja y todo, pero Dios muchas veces no nos llama tanto a juzgar. Nos llama, ahora si es evidente, yo puedo también, pero siempre hay gente anciana, hay gente que necesita, hay niños, hay familias extranjeras, las naciones han llegado a nuestro país y sabe, Dios en su palabra siempre habló de las viudas, los huérfanos y los extranjeros, de hacer misericordia. Y al hacerlo, estamos siendo justos. Con esto ya estoy concluyendo. Segunda de Pedro 3:13 dice: pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará ¿qué? La justicia. Es cierto que en este mundo la justicia plena no será 100%, sino que hasta que regrese nuestro amado. Por eso nosotros, la iglesia, somos personas que anhelamos su venida, amamos su venida y apresuramos su venida, porque queremos que esa justicia, la verdadera justicia, llegue. Pero mientras tanto, mientras Jesús no vuelve, Dios ha dejado a la iglesia para que algunos chispazos de esa justicia nosotros la vivamos y la practiquemos en este mundo. Porque Dios dijo de nosotros que somos sal y luz. Y si somos la sal y la luz, debemos influir sobre esta sociedad para que haya una mayor justicia, justicia social, justicia en el ámbito político, en las economías, pero no solo en nuestro país, no solo en nuestra ciudad, no solo en nuestra comuna, sino en el mundo entero. Por eso oramos, por eso intercedemos, por eso decimos venga tu reino, por eso oramos por otras naciones, por eso estamos atentos al mover de Dios en el mundo, porque entendemos que la iglesia ha sido llamada a declarar y hasta que Cristo no regrese, a proclamar y a practicar la justicia de Dios. Entonces mi pregunta para ti, una pregunta reflexiva, práctica: ¿tienes hambre y sed de justicia? ¿Hambre de ser justo con los demás? ¿Tienes hambre y sed de justicia para que también en cada nación haya la justicia de Dios? Jesús dijo que los que tuvieran hambre y sed de justicia serían saciados. ¡Qué promesa! Dios nos llama. Muchas veces hay mucha otra gente que no es cristiana y lucha
luchan los sindicatos, hacen movilizaciones, está en defensa del trabajador, del pescador, del obrero, ¿cierto? Pero ¿saben a quién Dios llamó a ser la voz? A la iglesia. Y no porque somos comunistas, como decimos, sino porque la justicia de Dios nos llama a decir: venga tu reino. Y donde estamos, nosotros debemos declarar esta justicia. Pero para ello, en nuestra propia